Leyendas del barrio. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues una vez más nos encontramos en una edición de Leyendas del Barrio, su podcast favorito. Y mi nombre es Carlos Morales. Ustedes saben que la intención de este podcast es traer con la gente de Puebla, con la gente de México, a aquellas mujeres, a aquellos hombres que han dejado huella, que están dejando un legado para sus colonias, para sus unidades habitacionales, para sus municipios, para este gran estado de Puebla. Por eso el día de hoy a mí me complace, la verdad es que me da mucho gusto presentar a una auténtica leyenda del barrio. Leyenda del barrio orgullosamente poblano, veracruzano. Hay quien nos va a platicar cómo está el tema, pero también orgullosamente de sangre huejotzinga. Y pues que obviamente de manera, dijeran por ahí, desde lejos también se encuentra con nosotros su esposa, Karina García. Pero el día de hoy está aquí representando a lo que es un gran proyecto, del cual nos hablará más adelante, que se encuentra el día de hoy ya trascendiendo fronteras hasta Nueva York, hasta la Unión Americana. Gracias a Eduardo Rodríguez Morales por acompañarnos. Bienvenido a Leyendas del Barrio. Gracias por tenerme acá, Carlos. Pues nos conocemos desde niños, ¿no? De toda la vida. Pues desde chavos nos conocemos, porque somos primos. La verdad es que me da mucho orgullo decirlo, que somos primos y presentar esta gran leyenda del barrio. Vamos a hablar de un gran proyecto, precisamente que hoy ya tiene vida, y no es cualquier vida, es un proyecto que ha sido ya condecorado allá en la Unión Americana, en la ciudad de Nueva York, en el histórico y emblemático barrio, podríamos decir así también barrio, porque es para nosotros en México sería un barrio, el barrio de Harlem, allá en Nueva York, Cocina Consuelo. Y pues Rodrigo, Lalo, como te conocen ya ahora la mayoría, Lalo, háblanos un poco acerca de Karina García y Lalo Rodríguez antes de Cocina Consuelo. Bueno, voy a hablar primero de mi esposa, de Karina. Ella nace en República Dominicana. A los 10 años su mamá se la lleva a Estados Unidos y pues desde entonces se quedó a vivir allá en Nueva York, en Manhattan, en el barrio de Harlem, donde su mamá vive todavía ahí desde que se fue. Ok. Estamos hablando de hace cuánto tiempo aproximadamente. Hace 38 años que su mamá está allá. Entonces ella llega a Nueva York en el 2003, si no me equivoco. Sí, en 2003 llega a Nueva York y pues se queda a vivir ahí con su mamá y hace su escuela, su secundaria, y luego va a estudiar a la Universidad de Alfred en el norte del estado de Nueva York. Estudia cocina, ¿no? Estudió cocina, técnica francesa. Y después ya regresa a la ciudad de Nueva York y comienza a trabajar en restaurantes en la ciudad de Nueva York. Llegó a trabajar en uno de los restaurantes más importantes a nivel mundial, que se llama Eleven Madison Park. Y posteriormente, después de que trabajó ahí, llegó la pandemia y comenzamos con este proyecto. También háblanos un poco de tus orígenes. Ok. Y tú cómo es que tú llegas a la Unión Americana. Yo me voy a tomar unas clases, yo soy músico, entonces voy a estudiar clases de música con maestros privados allá y me quedo unos 5 meses aproximadamente. ¿En Nueva York? En Nueva York. Así conozco a mi esposa en esos meses, la conocí en un restaurante, se llamaba Ristorante Morini, en el Upper East Side de la ciudad de Nueva York. Y yo me regreso a México. Cuando acaba mi permiso de visa de turista, me regreso a México. Y en el tiempo que nos conocimos allá en Nueva York, en el restaurante, una conversación que tuvimos muy corta, yo le comento que mi abuela cocinaba muy bien, era muy buena cocinera.
Porque ella me comenta antes de eso, ¿Cómo se llama tu abuela? Consuelo. Pues estamos precisamente en la cocina. Estamos ahorita en la cocina. En la auténtica cocina Ajá. de la abuelita Consuelo. Una tía, por cierto, muy querida para toda la familia, que ya no está entre nosotros. Entonces ella me dice que le gusta mucho la comida mexicana, que es su comida favorita. Entonces le digo, mi abuelita es muy buena cocinera. Dice, un día te voy a ir a visitar para probar la comida de tu abuela, ¿no? Pero fue un comentario que se quedó al aire para mí, ¿no? Yo me regreso y unos pocos meses después ella me escribe, ¿no? Por alguna red social, Instagram creo. Me pregunta si voy a estar acá, que quería venir a probar la comida de mi abuela. Viene y pues, nos sentamos en esta mesa. Mi abuela le cocinó a ella. Y ya pues anduvimos acá en Puebla paseando, la llevé a conocer algunos lugares. Y cuando regresa a Nueva York ella, comenzamos a hablar, comenzamos a platicar más y poco a poco nos hacemos novios. Muy bien. Entonces, Oye, ¿pero qué te dijo de la comida de tu abuelita, Consuelo? pues le encantó porque ella había venido a México muchas veces y pues siempre había comido en restaurantes, ¿no? Porque Claro. había venido, pero nunca A una casa, ¿no? nunca había comido en una casa de alguien. Y ahí es donde uno encuentra realmente los sabores. Cuando va a un país, uno puede ir a los mejores restaurantes de alguna ciudad, pero cuando entras a la casa de alguien y comes la comida de alguien de ahí es cuando encuentras la verdadera esencia de esa comida, Claro. ¿no? Sí, porque en el restaurante le ponen ya elementos, ¿no? Para darle caché, ¿no? Sí, todo es muy controlado, muy planificado, pero cuando entras a la casa de alguien, pues la gente que cocina en una casa, pues normalmente las abuelas, las mamás, pues, cocinan con mucho amor para su familia, ¿no? Y entonces eso es un elemento clave en la cocina. El amor. El amor, ahí está la frase, una de las frases de esta entrevista. El amor es un elemento clave de la cocina. ¿Cuándo surge ya como tal la idea, el proyecto de Cocina Consuelo, entre Lalo y Karina, o Karina y Lalo? Pues mira, justo cuando llega la pandemia, pues nos quedamos encerrados allá en Nueva York, ¿no? Nos quedamos encerrados en el departamento. Te tocó la pandemia a ti en Nueva York. Me Ok. tocó en Nueva York la pandemia. Pero ya habías regresado después de esos 4 meses. Yo ya me había ido a vivir para allá. Ya, ok. Entonces ya nos habíamos casado cuando llegó la pandemia. Nosotros nos casamos en noviembre del 2019. Muy bien. Mi abuela fallece en diciembre del 2019 Claro. y la pandemia cae en marzo del Sí, de acuerdo. 2020. Es muy cierto. Entonces, cuando cae la pandemia, antes de la pandemia, pues estábamos ocupados, nunca comíamos en casa, ¿no? Sí, claro. Siempre comíamos en la calle, ¿no? Pero ya en la pandemia, pues uno empieza a cocinar más. Mi esposa siempre fue muy buena cocinera. Ella cocina desde que tiene 4 o 5 años, comenzó a cocinar. Entonces, comienza a hablar con mis tías, comienza a hablar con mi mamá, a pedirle recetas, ¿no? De cosas que me gustaban a mí acá comer, ¿no? Y le empiezan a dar recetas, le empiezan a dar como, pues, tips, ¿no? De cómo cocinar ciertas cosas. Y comienza a hacer más platillos mexicanos. Comenzó a hacer pipián con guasontles, comenzó a hacer los jalapeños rellenos de atún, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pues comienza a hacerlo así para nosotros, para comer en la casa, porque estábamos en pandemia, no salíamos. Y le quedaba muy buena la comida. Y yo le dije, oye, te queda muy buena la comida mexicana. Le dije, deberías venderla, ¿no? Cuando le digo que debería venderla la primera vez, ella no quiso. Dice, no, porque el mexicano es muy orgulloso de su comida y yo no soy mexicana, ¿no? Entonces, le daba un poco de miedo como arriesgarse a vender comida mexicana. Ok. Pues llegó un punto en que Era hasta un respeto, ¿no? sí, como respeto, porque dice, la gente de México, ella creció, como creció trabajando en cocinas allá, Hay muchos mexicanos. la mayoría son mexicanos. Entonces Claro. creció comiendo la comida porque los cocineros hacían la comida para el restaurante, para el staff del restaurante, ¿no? Entonces ahí comenzó a probar más comida mexicana. Pero llegó un punto en la pandemia en que nuestros ahorros se estaban acabando, ¿no? Y ahí fue cuando hizo, oye, pues un día hizo birria, ¿no? Y le quedó muy buena. Y dijo, bueno, pues vamos a vender birria aquí con conocidos, ¿no? Vecinos y familiares, ¿no? Amigos. Y ya ahí hicimos un Instagram, ¿no? Comenzamos a invitar a algunos conocidos, amigos, ¿no? Gente que trabajaba con nosotros.
a su familia, a sus amigos cercanos de ella, ¿no? Entonces la primera semana yo le digo, bueno, vamos a hacer una prueba, ¿no? Invitamos a amigos, ¿no? Que nos puedan dar como una opinión, ¿no? de tu comida, ¿no? Entonces invitamos a un grupo de amigos, llegaron a la casa, la idea era que se llevaran su comida, porque era pandemia, supuestamente no podíamos reunirnos, ¿no? Ah, sí. Entonces llegan, pero como ellos estaban aislados también por ciertas semanas o ciertos meses, nos preguntan, oye, pues nos podemos quedar a comer con ustedes. Y pues se junta un grupo de gente ahí en nuestra mesa, ¿no? Ajá. Entonces comemos, ahí tenemos un poquito de mezcal, entonces tomamos mezcal, otro amigo trajo mezcal, entonces fue como una reunión de amigos, ¿no? En realidad. Y ahí comienza a surgir todo, porque ellos se van y le dicen a otros amigos, oye, ellos están sirviendo comida en su casa, entonces puedes ir a comer a su casa. Entonces nos llaman, oye, podemos ir a comer a su casa, tengo un grupo de personas, somos 4, ¿no? Porque los restaurantes estaban cerrados. Ah, okay. Entonces la gente extrañaba eso, ¿no? Como salir a restaurantes, comer, juntarse con amigos. Y pues, bueno, le dijimos, sí, vengan. Llegaron, ellos le dijeron a otras personas y se fue corriendo la voz, ¿no? Al principio eran puros tacos, al principio era birria. Luego un día llega un amigo que no comía carne. Decía, yo puedo comer pescado. Entonces, Karina me había hecho unos jalapeños rellenos de atún. Para mí, que estaban ahí, ¿no? Pues no tenemos más que los jalapeños rellenos. Y él es mexicano. Él es de aquí, del Estado de México. Y bueno, los pruebo y le encantaron. Entonces los agregamos al menú, ¿no? Ahora era birria y jalapeños rellenos de atún, ¿no? Y así poco a poco fuimos agregando cosas, ¿no? Conforme iba llevando la gente. Luego hicimos algunos tacos. En Nueva York hay mucha gente que no come carne, ¿no? Entonces hicimos unos tacos vegetarianos, ¿no? De nopales o de una tinga de Jamaica, ¿no? Que empezó a hacer Karina. Hay mucha gente vegetariana o vegana. Vegana y vegetariana, ¿no? Ok. O pesquetariana, como le dicen, que solo comen pescado, no comen carne. Ni carnes rojas ni aves, ¿no? Entonces, pues, tenemos un taco de pescado también, ¿no? O de pulpo. Entonces comenzó ella como a experimentar un poquito más, a arriesgarse un poquito más. Y a algún punto teníamos como 5 tacos, ¿no? En el menú. Entonces la gente llegaba, se sentaba un grupo de amigos. Eso ya era el Supper Club. ¿Pero por qué surge Supper Club? Un Supper Club, así se le dice allá como a los lugares, como en un departamento, ¿no? La gente se junta en un departamento. Eso viene de la época de la prohibición en Nueva York. Era algo muy común, lo Speakeasy, Supper Club, que eran como lugares clandestinos, ¿no? No eran abiertos. ¿Pero para qué? O para tomar o para comer. O para las dos cosas, ¿no? Okay. Porque acuérdate que se prohibió el alcohol. Y en algún punto ya había fila de gente en las escaleras, ¿no? La gente se esperaba por su mesa y... ¿Y en qué horario lo abrían? Pues empezamos sábado y domingo y luego lo empezamos a hacer viernes, sábado y domingo, ¿no? Ajá. Y estábamos así ocupados, ¿no? ¿Pero en qué horario, más o menos? Empezábamos como a las 2 de la tarde, Ajá. si no me equivoco, y pues hasta que se fuera la última persona, ¿no? En los restaurantes muchas veces tú te sientas con tu familia, con tus amigos, ¿no? Sobre todo en Nueva York, te sientas y aunque el mesero o el restaurante no te dice tienes 2 horas para comer y te vas, ¿no? Pero tú sientes la presión, ¿no? Del servicio, porque hay gente que quiere sentarse. Entonces, el servicio hace que tú, de alguna manera, pues dejes la mesa en cierto tiempo, ¿no? Los meseros están como... Ya se hizo una costumbre. Sí, se hizo una costumbre. Ah, ok. ¿No? Entonces, tú no te puedes quedar en una mesa, aunque hayas gastado, no sé, $1,000, no te puedes quedar en una mesa 5 horas, ¿no? Porque el restaurante necesita la mesa. Como a veces en México sí sucede. Como lo hacemos en México, ¿no? Ah, ok. Que tú te quedas a platicar con tus amigos después de que comiste, te tomas un café o sigues tomando una copa o no tomas nada, pero solo estás platicando. Sí, claro. La sobremesa que le llamamos, ¿no? Entonces hacíamos eso con las mesas en el departamento. Entonces teníamos como, digamos, 3 mesas por día. Entonces empezábamos a las 2, una mesa se iba a las 5 o 6 de la tarde, la otra entraba a las 6,
La otra se iba a las 8, 9, 10. La otra llegaba a las 10 y se iban a la 1, 2 de la mañana, la última, ¿no? Ah, ok. Tenemos un cliente que iba cada sábado a la 1 de la tarde. Entonces, él iba todos los sábados, como por casi 2 años. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo duró este proyecto? Este proyecto en el departamento duró del 2020 al 2024. Bueno, nos mudamos a 2 departamentos distintos en ese periodo de tiempo y la gente nos seguía porque ya comenzábamos a tener seguidores en Instagram. Había un periodista que trabajaba para el New York Times, que era nuestro vecino. Nosotros no sabíamos, un día llegó, pidió tacos y se los llevó a su casa, porque también hacíamos como esa parte de que la gente podía llegar a recoger la comida. Ah, ok. O yo iba a dejar la comida. Entonces este chico llega, se va y nos escribe la novia, que era como su asistente o algo así, pues nos dice, oye, los quiere entrevistar. Ah, ok. Y ya revisamos su perfil, un periodista del New York Times, ¿no? Al final no pasó, pero ya otra chica, también periodista, panameña, que también a veces escribía para el New York Times, para distintos periódicos o revistas, también nos entrevistó. Comenzamos a llamar un poco la atención, ¿no? Por lo que estábamos haciendo en el departamento. Hay un festival de comida muy grande en Nueva York que se llama Schmorgasburg. Entonces es un festival que se instala en parques de la ciudad, ¿no? En Brooklyn hay 2 parques, uno en Williamsburg y otro en Prospect Park, que se llama. Williamsburg era los sábados y en Prospect Park era los domingos. Entonces hicimos una aplicación para poder entrar al festival. Entonces tú llegas, pones tu aplicación, los encargados del festival te escriben, te contestan, haces como una prueba con ellos en una cocina, un estudio que tienen ahí en la ciudad. Prueban tu comida y ellos te dicen si te quieren o no para el festival, ¿no? Dependiendo el producto que traigas, ¿no? Tratan de buscar como cosas distintas, ¿no? Cosas que otros no tengan en el festival para que no haya como problemas o competencia, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues les gustó lo que hacíamos, empezamos a hacer el festival ese verano del 2023. ¿Y entraron? Entramos, sí. Y pues mucha gente ya nos conocía, ¿no? Para ese entonces. Entonces muchos clientes nos iban a ver a los festivales y nos dimos a conocer. Fue una ventana también para darnos a conocer un poco más. Pero nunca habíamos salido. ¿Cómo se presentaron en ese festival? ¿Ya con algún nombre? Sí, como Cocina Consuelo. Pero entonces Cocina Consuelo, exactamente el nombre, ¿cuándo surge? Desde que empezamos. Cuando empezamos en la casa... se promocionaban ya como Cocina Consuelo. Ah, ok. En memoria de mi abuela que acababa de fallecer. O sea, en el 2020 surge Cocina Consuelo. Sí, en 2020 surge Cocina Consuelo. ¿Cómo es que pasan de tener clientes del vecindario en el 2020 a tener ya clientes de toda la ciudad? Porque se corrió la voz. ¿Ah, sí? Siempre que teníamos una mesa en la casa, en la casa un grupo de amigos, siempre había como una relación de una de esas, o que ya conocíamos a una de las personas del grupo, o alguna de las personas del grupo era amigo de alguien que había venido a comer con nosotros. Entonces siempre había una relación, nunca eran desconocidos así que llegaban, ¿no? Siempre llegaban. Fue mucho a través de la famosa recomendación de voz en voz. De boca en boca, ¿no? O de boca en boca, perdón. Ajá. Justo en el 2023, un poco antes, 2022, comenzamos a cambiar el sistema que estábamos haciendo, ¿no? Empezamos con puros tacos y después Karina se empezó a arriesgar un poco más. Comenzó a hacer platillos, como cenas maridaje, ¿no? Como se le dice. Ya cuando pasan de los tacos a hacer ya algo más refinado, gourmet, como decimos también en México, ahí, ¿cuándo salen propiamente ya de ese concepto de que sea en el departamento? Bueno, después del festival, justo cuando acabamos el festival ese año, en el 2020, fue como en septiembre. Estamos hablando del 2023. 2023. Pues estábamos por el barrio, la mamá de Karina vive ahí cerca también. Estábamos caminando, vimos un local pequeñito, ¿no? Que decía se renta, ¿no? Que tenía muchos años cerrado ese local, tenía como 10 o 12 años cerrados ese local. Y desde la casa también lo que empezamos a hacer,
unas donas rellenas de crema de dulce de leche. Y también se hicieron bien famosas en la zona y en la ciudad porque hasta llegamos a correr el programa de postres de un restaurante y llegamos a vender las donas en 3 distintos lugares en la ciudad. Que nos compraban las donas, y las revendían ellos, y ellos pues. las revendían. Entonces cada fin de semana íbamos a dejar las donas. Hasta que en el 2023, con el festival, paramos de hacer las donas, ¿no? Dejamos de vender donas, ¿no? Porque no teníamos tiempo. Entonces agarramos ese localito chiquito pensando en hacer un café para vender las donas y café. Ah, muy bien. Esa era la idea. Pero, pues no, esa se salió de control, ¿no? Teníamos una parrilla y un horno, entonces pues comenzamos a hacer comida, comenzamos a meter cada vez más. Otra vez lo que hacían propiamente en su departamento. Comida, ¿no? Los desayunos primero eran un menú con 4 o 5 cosas y ahorita tenemos como 15 platillos distintos. En el desayuno. En el desayuno. ¿Tienen comida? Tenemos desayuno que abre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, es desayuno, almuerzo, ¿no? Y después cerramos a las 2 y abrimos a las 5 otra vez. De 5 a 9 y media es la cena. Ah, es la cena. Es como se acostumbra. ¿Qué días abren Cocina Consuelo actualmente? De miércoles a domingo. Ah, excelente. Ajá. Bueno, antes de que abriéramos, como casi un año antes de que abriéramos, cuando anunciamos que habíamos tomado un local para abrir algo, la revista Eater escribió un artículo de nosotros que íbamos a abrir. ¿Esa revista que se dedica? A comida. En Nueva York. En Estados Unidos. Ah, en todo Estados Unidos. Es casi mundial. Ese es Estados Unidos, pero es en todo el mundo. ¿Cuál es su nombre? Eater. Eater. Ajá. Comedor. Como comelón. Como tragalón. Ajá, sí. Tragalón, sí. Ajá. Porque la persona que escribió el artículo estaba siguiendo nuestra trayectoria casi desde que abrimos. O sea, ellos empiezan a encontrar proyectos así y empiezan a seguir su trayectoria, ¿no? ¿Y ustedes no lo sabían? O sea, un día nos escribió. Él era un comensal. Ella nunca fue a comer. Solo iba sí. siguiendo la trayectoria, ¿no? Del proyecto. Ah, muy bien. ¿No? A partir de ahí, cuando ella publica ese artículo, otros críticos no sabían de nosotros, pero ella ya nos tenía en la mira, digamos así, ¿no? Entonces otros críticos nos empiezan a seguir hasta antes de abrir. Cuando abrimos, la primera semana llegan unos críticos a comer, ¿no? El segundo día que abrimos llegan a comer. Y nos escribieron una muy buena reseña. Y esta revista se llama Infatuation. Esta revista le da ratings a los restaurantes. ¿Cuál es, en este caso, la experiencia? Si tú describieras en una frase, un par de frases, ¿cuál es la experiencia de llegar a Cocina Consuelo en Harlem, Nueva York? Pues digamos que yo soy el encargado de esa parte, ¿no? Mi esposa es la encargada de la comida, yo soy el encargado de crear una sensación cuando entras al lugar, ¿no? De crear emociones, ¿no? De crear una experiencia especial, diferente, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva es muy distinta a la de la gente que va, porque yo estoy ahí todos los días, ¿no? Claro. Pero lo que yo trato de recrear es como esta memoria de estar acá, ¿no? En México. En México. En tu casa. Pero también acá, donde estamos ahorita, ¿no? En la cocina de la abuelita Consuelo, de mi tía Consuelo, aquí. Como que llegaras aquí a la casa. Exactamente. De los abuelos. Ese es lo que yo intento hacer, ¿no? Claro. Pero también, yo desde que llegué a Nueva York, yo viví en Harlem. Sí. Y yo soy músico. Entonces, para mí Harlem, desde antes de ir allá, era para mí como un sueño estar en Harlem. Porque Harlem es una de las capitales de la cultura mundial, en realidad, claro. No solo norteamericana. Pues la música que me gusta o que disfruto o que toco surgió en Harlem, ¿no? Claro. De este movimiento afroamericano, ¿no? Música improvisada, que le dicen jazz. Tengo una amiga que creció en Harlem.
fue maestra de mi hija y me platica que allá hay también varias galerías, lugares que antes eran habitables, hoy son galerías Sí. de pintura, de esculturas, ¿no? Sí, hay muchas galerías. En Harlem desde siempre ha sido un lugar donde muchos artistas que llegan a vivir en Nueva York viven en Harlem, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestros clientes hay muchísimos artistas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que viven cerca de ahí. Muy bien. Entonces es un lugar que alberga muchos artistas, ¿no? Especialmente el barrio en el que estamos, justamente, que se llama Sugar Hill. Sugar Hill. Sugar Hill. ¿Existe el sueño americano? No sé, ¿Lo sabes? no sé. ¿El sueño americano se hace realidad con ustedes? Más bien el sueño mexicano allá, ¿no? Pues sí, tal vez. El sueño mexicano allá. Sí, es el sueño mexicano hecho realidad en Harlem, New York, con Cocina Consuelo. Con Cocina Consuelo. ¿Y cuál es el impacto de Cocina Consuelo, de Karina, de Lalo, como emprendedores, hoy empresarios, porque hoy son empresarios? ¿Cuál es el impacto que tienen en la sociedad de ahí, de Nueva York, de la zona? Bueno, en la parte socioeconómica, pues somos una fuente de empleos, ¿no? ¿Cuántas personas integran tu equipo? Ahorita aproximadamente. Bueno, si nos contamos Karina y yo, somos 16. 16 personas. Ajá. Okay. El restaurante es muy pequeño, en realidad es un espacio muy pequeño, sin embargo necesitamos 16 personas para operar el restaurante. ¿Para cuántos comensales es aproximadamente? Al mismo tiempo, ahora en el invierno, unos 25 personas, ¿no? ¿Y si Pero no hay invierno? cuando es verano tenemos mesas afuera y podemos recibir hasta entre 35 y 40 personas. Muy bien. ¿No? Sí está lleno el lugar. Y el equipo son 16 aproximadamente. Ajá. Oh, sí, ¿verdad? Sí. 16. Pues es un impacto importante en la zona. Y en la parte gastronómica, ¿cuál crees que sea el impacto de Cocina Consuelo? Pues las opiniones que hemos tenido es que es algo único, no es algo que nadie, por ejemplo, platillos que la gente no había probado, con los que no se había encontrado, ¿no? Por ejemplo, este jalapeño relleno de atún, ¿no? En ningún otro lugar similar nunca se habían encontrado eso. No, porque muchos restaurantes mexicanos contemporáneos, no solo allá, pero acá también, dicen, hay que elevar la comida mexicana. Cuando la comida mexicana ya está elevada, o sea, no hay nada que elevarle a la comida mexicana, ¿no? Si usas ingredientes de buena calidad, eso hace la diferencia solamente, ¿no? O sea, la gastronomía mexicana es una gastronomía muy compleja, ya, ¿no? Sí. Ya es muy compleja. Ahora, si mezclas técnicas de otros lugares, puedes crear algo nuevo, ¿no? Manteniendo los sabores mexicanos, claro, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, este chile relleno de atún, mi esposa lo empezó a hacer y el sabor que ella encontró desde la primera vez que lo hizo es el mismo sabor que tenía mi abuela. Y eso a mí me impactó mucho, ¿no? Porque muchas veces, aunque sea la misma receta, dos personas siguiendo la misma receta, los sabores van a ser distintos, ¿no? Sí, pues hay muchos, dijéramos por ahí, hay muchas peculiaridades, ¿no? El sazón, el tiempo que sazonas el jitomate, la sal, las especies que les eches. Cómo los sazonas también. Cómo los desflemas. Ajá. Como decían las abuelas, ¿no? La desflemada de los chiles. Del chile, pues. Para quitarle ese picante, ¿no? Sí. Entonces, ella desde la primera vez que los hizo, yo me quedé impactado. Dije, pues que saben igualitos. Porque a veces mis tías los hacen y les quedan bien, pero no es el mismo sabor que tenía mi abuela, ¿no? Como que pudo entender la esencia, ¿no? Ella. Entonces, por ejemplo, ese platillo ella lo hace tal y como lo hacía mi abuela, ¿no? A veces ella lo que modifica es el color del chile, que en lugar de usar chiles verdes, utiliza puros jalapeños rojos, ¿no? Y eso cambia un poco el sabor, es un poco más dulce, picante, pero un poquito más dulce. El jalapeño rojo es un poco más dulce. Pero ahora lo que estamos haciendo, fíjate,
justo lo empezó a hacer el 31 de diciembre. Sí. Ese dulce de calabaza que se hace acá en Huejo, ¿no? Pero hay dos. Uno que es con caldillo, como con la calabaza con piloncillo horneado, y el otro que es el Con que el revuelves camote. Ese es delicioso. Y guayaba. Guayaba. Por ejemplo, ese es dulce, delicioso. incluso acá ya no lo encuentras tanto en Huejo. Casi nadie lo hace. Mi mamá lo hace. Tu mamá lo hace. Pues sí, lo sabías, ¿no? Creo. Pero casi nadie se está perdiendo, ¿no? Y sí. Hacen más el del caldillo, ¿no? Yo he ido a otros Horneado. lugares y siempre es ese horneado, ¿no? Sí, el horneado. Que a mí está bueno, pero ese morado, con camote y con guayaba. No, es es delicioso. riquísimo, ¿no? Entonces Karina lo aprendió a hacer. Ah, excelente. ¿Y qué tal? Una vez lo hicimos en un evento, una cena privada que hicimos, y a la gente le encantó. Recuerdo que hasta la gente se paró y le empezó a aplaudir a Karina, ¿no? Bárbaro. Y pues ahora lo empezó a hacer otra vez. Pero por ejemplo, en ese hace el dulce como es, pero ella ya le dio un toque de ella misma también, ¿no? Hace una salsa que se llama glaze, que es como la lechita que haces para hacer helado de vainilla, ¿no? Ah, ok. Es el helado de vainilla, pero líquido, ¿no? Ah, ok, ok. Sin hacerse helado. Entonces le pone esa salsa y le pone pepita garapiñada arriba, ¿no? Ya se nos antojó, ¿no? Y eso ya lo transforma, ¿no? Lo lleva... Lo transforma, ¿no? Es el mismo dulce, la esencia es el dulce, ¿no? Y pues la gente está... Pues, un postre, ellos siempre esperan un pastel, un helado, ¿no? Es lo... Sí, es un brownie. Y llegan y ven un puré, ¿no? Con el inglés. Una salsita Y lo prueban y es algo que no se esperan, ¿no? Es algo que en realidad... ¿Ya lo probaste? Claro. ¿Y qué tal? No, pues está riquísimo, ¿no? A mí siempre me gustó mucho ese dulce, pero yo le dije, deberías aprender a hacer ese dulce. ¿Y cuántos platillos tienen actualmente? Entre desayunos y cenas. Aproximadamente. En la cena hay aproximadamente unos 10, 12 platillos. ¿Y en el desayuno? En el desayuno como unos 10 también. 20 entre todos. 20, 25 a lo mucho. 20, 20. Porque también va variando. cambiando Ajá. de acuerdo a la temporada. La temporada, sí. Pues miren, amigas y amigos, vamos ya aproximándonos al clímax de esta entrevista. La verdad es que nos gustaría seguir... Bueno, vamos a tener segunda parte, pero la vamos a grabar en Nueva York. Y hay unas dos preguntas más que quisiera yo hacerte. ¿Qué sigue para Lalo, para Karina y para Lalo en Cocina Consuelo? ¿Qué sigue? Ahora mismo estamos trabajando en la construcción del segundo restaurante. En Manhattan también, en la zona se llama Upper West Side. Ah, ok. Es un poco más ¿Al centro? al sur, centro, más cerca de Central Park. Ah, ok. Entonces ese sería nuestro segundo local. Lo que queremos es abrir a finales de febrero, mediados, finales de febrero. Ya estamos en la etapa final de construcción. Ese es el siguiente gran paso. proyecto que viene para Sí. Cocina Consuelo. Que Karina, en lugar de estar cocinando todos los días, se encargue más en crear recetas y en organizar, ¿no?, el equipo de trabajo de su cocina. Claro. Entonces es un espacio un poco más grande. No es mucho más grande porque no queremos algo grande, ¿no? Queremos mantener el control, ¿no?, de Claro. lo que está pasando. Ese es lo que viene para Cocina Consuelo. Y seguir impactando no solamente la parte económica, sino el paladar de Nueva York. Y la parte cultural, y de gastronómica. quienes los visitan, ¿no? Porque dices que ya te han visitado de otras ciudades, ¿no? No, ahorita ya nos visita gente de... El New York Times lo leen en todo el mundo. Claro. New Yorker lo leen en todo el mundo. No sé. Bon Appetit, esta revista nos nombró entre los mejores 14 desayunos de Estados Unidos, Qué bárbaro. ¿no? Qué bárbaro. Es una auténtica leyenda del barrio aquí en el estado de Puebla, orgullosamente pues de sangre de Huejotzinga y también de Veracruz, ¿no? De Sangre Poza Rica. Yo nací en Veracruz. De Poza Rica, ¿verdad? Nací en Poza Rica, Veracruz. Ya por último, Lalo, preguntarte, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que están buscando un sueño, que están buscando poder consolidar un proyecto fuera de su país? Pues que no tengan miedo de ser independientes. La idea de hacer esto, al un principio,
fue por la búsqueda de la libertad, ¿no? De no depender de alguien que te esté empleando, ¿no? Porque cuando estábamos en la pandemia, justamente estando en casa nos dimos... Bueno, yo siempre tuve esa curiosidad de emprender. No sé si te acuerdas, aquí en Huejo yo abrí un gimnasio, yo tenía una escuela de música en Cholula. Una escuela de box. Ajá, tenía una escuela de box. Yo fui alumno de esa escuela de box. Jaivas Boxing. Jaivas Boxing se llamaba. ¿No? Jaivas Boxing. Entonces, yo siempre tuve esa inquietud, ¿no? De ser emprendedor, ¿no? Desde antes de irme. Y mi esposa, pues ella siempre trabajó en restaurantes, pero ya estaba cansada de trabajar para alguien más, ¿no? Entonces la idea fue tener libertad, ¿no? Ser libres y ser dueños de nuestro propio negocio, ser dueños de nuestro propio tiempo. No es fácil. Pero dijiste una frase al principio importante. ¿No tengan miedo de qué? ¿O cómo? De arriesgarse. De arriesgarse. De buscar la libertad. De buscar, ¿no? la libertad. Sí, porque a veces lo que yo noto... La independencia. La independencia. La independencia. Porque hay mucha gente, no solo allá, en todo el mundo, ¿no? Que pues trabaja para una empresa y su vida se vuelve eso, ¿no? Claro. A veces hay gente que tiene esa forma de pensar y se siente bien haciendo eso, ¿no? Pero también hay mucha gente que quiere siempre hacer algo más, ¿no? Pero tienen miedo, ¿no? Creer en lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Hay momentos en los que pues obviamente pues las cosas bajan, no todo tiene una curva, ¿no? A veces baja un poco, vuelve a subir, pero la idea es ser siempre constantes, ¿no? No detenerse, claro. ¿No? Desde que empezamos a hacerlo en el departamento, las primeras semanas, los primeros meses, había días muy buenos, había días que estábamos, no sé, esperando en la casa que alguien llegara, pero no nos desanimábamos, ¿no? Claro. ¿No? Siempre de repente hablaba alguien y ya con una persona que le vendiéramos ese día algo, ya seguía como no parar, ¿no? Seguir esa constancia, ¿no? No importa la situación en la que estés, siempre estar, ¿no? Seguir siendo constante. La constancia, la disciplina te va a llevar al éxito. Sí. Muy bien. Sí. Pues ahí está el mensaje, amigas y amigos. No tengan miedo a ser libres, no tengan miedo a ser independientes, y la constancia y la disciplina son la base de que puedan hacer realidad sus sueños. Por último, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar a Cocina Consuelo en redes sociales? Estamos en Instagram. Mayormente es donde más nos comunicamos con la gente. ¿Cocina Consuelo? Cocina Consuelo, NYC. Ah, ok. Uh-huh. Cocina Consuelo, NYC. Uh-huh. Como New York City. New York City. Uh-huh. Ok. Pues, Lalo, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por aceptarnos esta entrevista. La realidad es que eres una auténtica leyenda del barrio. Y amigas y amigos, gracias también a todas y a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un excelente inicio de año 2026, que sea mejor que el que ya se fue. Estoy seguro que así será. Y decirles que aquí estamos esperando sus comentarios, sus recomendaciones para seguir conociendo a las leyendas del barrio, aquellas mujeres y hombres que han dejado huella, que están dejando huella, que han dejado un legado para la sociedad en lo general. Muchas gracias y excelente día. Hasta pronto. Gracias. Leyendas del barrio.